La sacudida es una novela con dos personajes, los dos protagonistas son dos asesinos. Uno es un vasco, otro es un guerrillero sandinista que luchó en la guerrilla urbana hondureña en los años 80, y es la historia del encuentro entre estos dos personajes en medio del escenario del huracán Mitch. De algún modo la devastación del escenario en el que sucede todo va pareja o se traslada también al interior de ambos personajes, que están viviendo justo en un proceso en el que están replanteándose y cuestionándose, arrepentidos de todo su pasado. Estos dos personajes se cruzan, uno le salva la vida al otro, pero en realidad lo que desconocen es que estaban condenados a enfrentarse porque uno tenía que matar al otro. Sin embargo, fruto de las circunstancias en las que se encuentran, en medio de todo este escenario salvaje de devastación de la naturaleza, resulta que se hacen amigos, ¿no? O inician una relación entre ellos sin saber este elemento que he comentado de que en realidad estaban condenados a enfrentarse. Yo estaba intentando escribir una novela, algo que llevo intentando desde hace muchos años. Iniciaba caminos, iniciaba tramas, empezaba a desarrollar las historias, y llegaba un momento en que por determinados motivos y tal nunca acababan de cuajar. Entonces de repente un día empecé a escribir a modo biográfico mi experiencia en Nicaragua, un país donde viví 3 años y llegué a trabajar como periodista pues en el año 97, y empecé a escribir de forma biográfica lo que me había sucedido, ¿no? y a narrarlo así. Narrando todo esto de mis experiencias en Nicaragua. De repente, como yo viví el huracán Mitch, trabajando como periodista para El País, un día en esta trama decidí introducir un personaje que sobrevivía al deslave del Casitas, que fue pues, lo más bestia que ocurrió en los días del huracán Mitch, que se derrumbó la ladera de un volcán en Nicaragua y murieron 3.000 personas y hubo muchos supervivientes, ¿no? Entonces, inventé a un superviviente que estaba en aquella ladera y sobrevivía, claro. Y a partir de ahí empezó a surgir el otro personaje del periodista vasco que acude ahí a cubrir la noticia y de pronto lo rescata, y que era un tan arrepentido y traidor a los suyos, que estaba en fuga, se conocen. Surge a partir de ahí, ¿no? Sobre todo es, claro, si yo no hubiera vivido en Nicaragua no habría surgido esta historia, esta concreta, no sé si hubiera surgido otra. El personaje está inspirado en mis experiencias en Nicaragua, por lo menos el lugar por el que transcurre la acción, lo que él ve. También está ejerciendo durante la novela como periodista y habla con supervivientes, con testimonios del desastre. Gente, bueno, es que la pasa el huracán por encima y cuenta sus cosas, ¿no? Son pequeñas pinceladas que se introducen en la novela así, reflejando el trabajo del periodista, porque él cuenta lo que está viviendo en ese momento, y son breves, ¿no? Son más pinceladas, pero de ese modo también se ve reflejada cuál es su tarea y tal, y se va retratando, al tiempo que se cuenta la vida de estos personajes, se va retratando la Nicaragua y Honduras, bueno, pues, cómo se sobrevive, cómo se vive una tragedia de estas dimensiones, ¿no? Luego también como vasco, que es un periodista vasco, yo soy vasco. Yo viví en los años 80, en los años 70 es cuando me crié en Bilbao, y viví toda esa época de tensión política y de violencia, la viví personalmente, ¿no? De todos los ámbitos, abarcaba todos los ámbitos. Entonces este personaje de algún modo se ha criado, o sea, tiene más o menos mi edad y demás. No soy yo nunca estaba en ETA, pero de algún modo refleja mis inquietudes, ¿sabes?, sobre lo que ocurrió en el País Vasco. El conflicto de ETA está en Nicaragua. Nicaragua es un país donde hay muchos refugiados de ETA, como los hay en Venezuela, Cuba, México, otros países. Este periodista acaba en Nicaragua porque, claro, tiene una identidad oculta, aquí espero no revelar mucho la trama. Claro, él está como bajo un programa de protección de testigos, ¿no? A cambio de unos servicios que prestó al Estado, tal. Y entonces acaba por X motivos, él acaba en Nicaragua, ¿no? Y entonces, pero realmente es un país quizá no el más adecuado para acabar para un etarra huido. Pero bueno, los refugiados
están allí y se trata de mantener su estatus. Si un etarra, ¿no?, está en Nicaragua y sus excompañeros quieren asesinarlo en un país como ese para no perjudicar a los que son refugiados y tienen estatus, no pueden ejecutarlo en persona, tendrían que contratar a un asesino. Esto no es una situación que haya sucedido, pero en el caso de que sucediera debería ser así, porque si no, pone en riesgo a todos los que están allí tranquilamente viviendo, ¿no? En la portada se ve un thriller en el ojo del huracán, entonces tiene componentes del género thriller, porque hay bueno, es una historia de violencia, son dos personajes violentos, hay un suspense, son personajes en decadencia moral, ¿no? Entonces tiene muchos elementos del thriller, con lo cual, bueno, en buena medida puede ser un poco esto, pero yo nunca lo concebí pensando en géneros, ¿no? A mí me gustan todos los géneros, la novela negra es un género que me gusta mucho, he leído a bastantes autores, pero no lo concibo como un género, sino como algo más. Realmente lo que me importa sobre todo son los dos personajes, ¿no? Desarrollar estos dos personajes, sus problemas interiores, ¿no? Sus diatribas, ¿sabes? Sus inquietudes, sus contradicciones, ¿no? En este momento de arrepentimiento o de reflexión sobre sus vidas, ¿no? Y reflejar eso, lo que es la guerra en los años 80, las secuelas que dejan las personas que combatieron, sobre todo en quienes combatieron de verdad, no en los líderes que les dirigieron y tal, y que ninguno pegó un tiro, ¿no? O en el caso de ETA, bueno, pues ahí ya es un poco distinto, pero también al final los chavales que fueron empujados a pegar un tiro en la nuca, a poner una bomba, o sea, la mayoría podían acabar ahí. Acabaron ahí como muchos, como podían haber no acabado ahí perfectamente si hubieran crecido en otro entorno, ¿no? O en ese mismo pueblo o ciudad, pero, ¿sabes?, entre otros amigos, ¿no? Quién sabe. Entonces me interesan estos dos personajes de los peones de las revoluciones, de las luchas armadas, de las bandas terroristas y tal, que al final cuando todo se acaba o cuando se desengañan, ¿qué pasa con ellos, ¿no? Nadie se olvida, son completamente abandonados, ¿no? Mientras, por ejemplo, en el caso de la revolución de Nicaragua, los comandantes se hacían ricos, o hoy en día recuperó la presidencia, ¿no? el Frente Sandinista, y entonces la historia sobre todo es lo que pasa con estos dos personajes, ¿no? Del desengaño tras las ideologías, ¿no? Al final mucha gente se mete a luchar empujada no por ideología, sino, no sé, por una corriente, o sea, se deja llevar, ¿no? Y acaba pegando tiros y matando a otras personas, ¿no?